Estamos en noviembre, el mes de la historia del hip hop, y esto que ves es la presentación de Idea Hip Hop, el primer programa en formato video podcast de San Cristóbal, Venezuela, enfocado en este movimiento cultural. Soy Ángelo, a.k.a. Inculto, fundador de Idea Music, cofundador de La Finca Produce e integrante de Flow Warriors. Somos un combo y llevamos un buen rato en esto. Queremos compartir contigo archivos y relatos para que quede documentado el desarrollo de la cultura por este lado del hemisferio sur. Así podrás tener de primera mano la información. Si te interesa saber sobre el hip hop desde una perspectiva cultural, con una óptica andino-venezolano y colombiano, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Solo debes suscribirte a nuestro canal y seguirnos en redes sociales. Y cuando ya esté disponible, suscribir tu correo a nuestro boletín de noticias. Yo estuve presente en el comienzo de esta era, el 11 de agosto de 3114 a.C., y estuve presente de nuevo en el nacimiento y las transformaciones del hip hop desde su organización artística en el 1520 Sedgwick Avenue, en el Bronx, 11 de agosto de 1973. Yo soy un verdadero testigo de la divinidad y de la historia de la cultura del hip hop. Hip hop es mi familia. Me gusta la gente que me ha enseñado. Me gusta la gente de la cual yo estoy entre medio y no me da vergüenza o temo de mi familia. Yo soy hip hop. Noviembre de 2024 y ya hace medio siglo que esta cultura vio su nacimiento. Eso es hablando de donde surgió, allá en el norte de nuestro continente. Pero estamos en San Cristóbal, capital del estado Táchira, una provincia al occidente de Venezuela, muy cerca de la frontera con el norte de Santander en Colombia. Aquí la historia es otra. ¿Cómo, cuándo y dónde se empezaron a ver las primeras manifestaciones de hip hop acá en San Cristóbal? Yo me acuerdo cuando estaba en mi adolescencia y ya estaba bailando breakdance. Estoy hablando más o menos del año 2004. Mi primo Matico, otros panas y yo, nos la pasábamos yendo a fiestas. En una de esas fiestas, donde nos íbamos de arrocero en la unidad vecinal, nos lanzamos nuestra respectiva rutina para ganarnos a los anfitriones de la fiesta. De la nada sale un señor como de más de 40 años y se ha lanzado tremendos pasos de popping y de top rock que la verdad a nosotros nos dejaron totalmente sorprendidos. Entonces cuando hablamos con él nos echó en cuento de que más o menos en los 80, 90, cuando por acá lo que apenas llegaba era la televisión, las películas, etc., ellos se dedicaban a bailar breakdance como joven, él y sus amigos. Considero desde mi perspectiva que las primeras manifestaciones de la cultura hip hop se empezaron a dar aquí en San Cristóbal a través del breakdance. Eso fue por allá por el año 2004, si no me equivoco. Pero para ese momento ya había graffiti porque más o menos desde el año 2000 fue naciendo crews como el San Cristóbal Crew, que fueron pioneros del arte del aerosol acá en el Valle de Auyamas. Yo me lancé tags, bombas y algunas piezas, o sea, algunos bocetos en cuadernos, en libretas cuando estaba en el liceo, pero indudablemente cuando conocí el rap me dediqué más que todo al rap. En ese primer quinquenio también nacieron agrupaciones como ACMC, que se iniciaron obviamente rapeando. Los hermanos se lanzaban sus temas de rap, pero también se lanzaban sus temas de reggaetón, e inclusive hacían tremendos shows de los cuentos de la cripta aquí en diferentes pueblos del estado Táchira. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante con Weather03 en el primer episodio, que estaremos en la primera conversa oficial de Idea Hip Hop. Otro que también se lanzó sus primeras grabaciones para esa época fue mi compa Guaylo. Yo recuerdo que él me contó que para principios de los 2000, 2002, 2003, 2004, no recuerdo qué año exactamente, no nos conocíamos, y él grabó sus primeras maquetas con unos audífonos que lograban captar algo de audio y sonaba como una radio vieja, más o menos como el filtro que estoy colocando en este momento. Lo grababa sobre unas pistas, en unos cassettes, que hacían shows de minitecas, bueno, no sé. El cuento se los echará Guaylo en su momento, en otro episodio más adelante. En este video quiero enfocarme y quiero comentar parte de lo que fueron mis primeros acercamientos a la cultura hip hop. Desde que tengo uso de razón, cada vez que escuchaba alguna música que tuviera un rap, que tuviera un rapeo, me llamaba demasiado la atención. Incluso la primera vez que yo llegué a escuchar un álbum completo de algo muy cercano al rap metal, que fue el álbum de Molotov,
el de ¿Dónde jugarán las niñas? ¿Recuerdan? El de no. Ese álbum lo escuché yo cuando tenía 8 años. Estábamos en una fiesta con mi familia, mi papá, mi mamá, mi hermano, que en paz descanse. Yo andaba casposeando de lado a lado por ahí, y eso era en un club, eran unos 15 años, un matrimonio, no recuerdo bien. Entre el casposeo salí a la parte de afuera de la fiesta y había por ahí un muchacho de esos que vendía CDs y cassettes piratas. En el momento eran más cassettes, y mi papá tenía en el equipo del carro, era un equipo de cassette, y yo me puse ahí a conversar con el chamo. Era un chamo también adolescente y yo era un niño de 8 años, 9 años. Por la música, me imaginé que, yo creo que le pedí como que me colocara si Sandy Papo y cosas así, que me gustaba bastante, y de repente me mostró el álbum de Molotov. Probablemente eso fue lo que de una vez me marcó, y le dije que me mostrara el álbum. Cuando me muestra una canción, apenas me la muestra, yo salgo corriendo donde mi papá, le pido para comprar los cassettes. Él llega, ve cuál es el cassette, ya creo que conocía la banda o como que había escuchado hablar de la banda porque él escuchaba rock. Compró unos cassettes de rock, me compró ese cassette a mí, y yo inmediatamente me lancé para el Ford Cortina del año 73 de mi papá y me puse a escuchar ese álbum a todo volumen y cabecear como un buen rockero de 8 años. Pero no fue sino hasta mi adolescencia que empecé a interesarme un poco más por la música rap y la cultura hip hop, ya que estaba bailando breakdance en la época donde había mucho más internet, y yo tenía la oportunidad de ir a cyber, y así iba aprendiendo a través de lo poco que se iba consiguiendo en aquellos años. Yo escuchaba música desde La Corte, Venezuela Subterránea, 187, Doctor Scratch, Vagos y Maleantes. También escuchaba el Combo de Maracay, La Gente de Básico. Escuchábamos otras agrupaciones también del centro de Caracas, de La Guaira, Maracay, Guarenas, Guatire, otras agrupaciones de tanto de Oriente como de Occidente. Llegué a tener una colección más o menos amplia de música que, bueno, a través del tiempo se fue perdiendo. Del panorama latinoamericano llegué a tener discos de La Etnia pirateados, y de otras agrupaciones colombianas, también de mexicanos, chilenos, argentinos, mexicanos, puertorriqueños. Todo eso muchas veces lo conseguíamos en un puesto del centro de aquí de la ciudad, donde está el centro cívico, donde vendían discos de rap y discos de rock que en prácticamente ningún otro puesto de música se encontraba en aquella época. Recordemos que no existía Spotify y apenas estaba moviendo lo de las descargas. Yo también, a través de las descargas, como aprendí a descargar discos en carpetas zip, lo descargaba y después tenía un paquete así de discos y de DVDs con un montón de música. También tenía full música de españoles, que había un panorama bastante interesante, y tenían el punto a favor de que ellos ya tenían algo de industria, sonaban mucho mejor, más limpios, y eso en aquella época me llamaba la atención. En cuanto a lo que es la música anglo, la música norteamericana, sí me llegó principalmente lo más comercial, pero también estuve escuchando música un pelo más under, diferentes agrupaciones. Ya podremos hablar de música en otros programas. Otro tipo de música que también escuchaba era jazz, blues, soul, reggae, rock, rap metal en aquellos años. En estos años más recientes lo que más escucho es rap, a veces reggae y a veces soul, jazz. En esa misma época que estaba bailando breakdance, se mudó desde Caracas acá a San Cristóbal el hermano Z, que casualmente ingresó en la misma secundaria, el mismo liceo al que yo asistía, un año menos, y a partir del breakdance nos conocimos. Luego él fue una de las personas que más me motivó a seguir escribiendo cuando estaba empezando, porque él ya tenía un pelo más de experiencia en Caracas con su tío Franklin, que venían escribiendo temas, e inclusive me mostró música que no conocía del under caraqueño en aquella época, que era La Rata de Caracas, que era Machiavelli Crew, La Nena y no sé, media docena más de raperos o raperas de Caracas que en aquel momento no conocía. Al año de eso
armamos la agrupación Sin Límites Rap, con la que ya 2008 estábamos empezando a formar la primera maqueta, y en 2009 terminamos grabándola en el estudio de LA Underground Records, que fue a donde nos invitó Guaylo y Nando, ya que como yo me la pasaba yendo mucho para allá, para Plaza Los Mangos, a improvisar, aparte de que vivía en Palmira y estudiaba en Palmira, una vez se llegó Guaylo y Nando y me hicieron la invitación para ir a grabar en LA Underground Records en Marco Tulio. Sin dudarlo ni un momento, al otro día fui para clases y me encontré con Seth y le dije: convive, vámonos a grabar en LA Underground Records, que ya tenemos un point, porque apenas habíamos hecho unas maquetas con un hermano que se llama Slit, pero con un micrófono de barquilla, de esos sencillitos, como aprendiendo a usar el programa y demás. Y yo había hecho otro par de maquetas aparte con el hermano Diek de AC2. En esa época nos lanzamos un par de temas. Uno logré rescatarlos, que quedó en el disco de Hip Hop Passion, pero el otro tema sí se me perdió en el tiempo, entre las memorias, los discos duros y todo eso. Nos fuimos para allá a grabar y empezamos a grabar la primera maqueta de Sin Límites Rap, que fue mi primer disco, un álbum mixtape. Algunos beats los hice yo en FL, la mayoría de los otros beats fueron mixtapes de diferentes artistas americanos y creo que latinoamericanos. Sacamos más o menos 14 temas, no recuerdo exactamente ahorita el número, y ahí fue cuando también conocí a Weather03, más porque yo había ido antes al estudio que tenía ACMC en el centro y apenas cruzamos unas palabras en aquel momento. Pero a partir de estar yendo para Marco Tulio con los hermanos de 04W, empezamos a hacer mucha más amistad. Y de esa amistad estaremos hablando en el próximo programa, que será el episodio número 1. Esto fue sencillamente el intro en el que quise aprovechar para contar parte de la historia que he vivido y lo que he presenciado yo en cuanto a esta movida, a esta cultura acá en San Cristóbal, en los Andes venezolanos. Por ahora, si llegaste hasta aquí, quiero darte las gracias y darte la bienvenida al canal de Idea Hip Hop. Ya sabes cómo es la dinámica: suscribirse, darle clic a la campanita para recibir las notificaciones, seguirnos en las redes sociales. Pueden seguirnos en las redes sociales de Idea Hip Hop, seguirnos en las redes de Idea Music y en las plataformas musicales. Pueden seguirme a mí en mis cuentas personales y en mis plataformas musicales como Inculto. Muchísimas gracias. Y como dice la premisa del hip hop: paz, unión y algo de diversión. Nos vemos en el próximo.